En el año 2010, la crisis financiera internacional afectó considerablemente la actividad económica de El Salvador. En consecuencia, el Producto Interno Bruto de El Salvador se contrajo en un 3.5%, mientras que el Producto Interno Bruto por habitante un 4%. Para el 2010 se proyecta una recuperación moderada del PIB, cercana al 1.5%. La demanda interna salvadoreña disminuyó en lo que fue un 10%, mientras que la externa un 16.7% a raíz de una significativa contracción de la demanda interna. Las exportaciones se redujeron en un 23.5%. Esto permitió que la cuenta corriente del 7.6% del PIB disminuyera. Dada esta recuperación de la demanda interna para lo que fue el año del 2010, se proyecta lo que es un déficit de la cuenta corriente de aproximadamente un 3%. En el año 2011, el déficit en cuenta corriente externo crónico se redujo en lo que fue el año 2009. Aun cuando se prevé leves incrementos para el año 2011 y 2012, el saldo de la deuda del sector público en relación con el PIB ya mencionado es preocupante en un 52.2%. En el año 2009, en posibilidades de llegar al 55% en el 2011. Es un escenario pesimista y reducirse hasta el 51.5% es un escenario optimista, lo que se constituye en uno de los principales obstáculos para las posibilidades del crecimiento del país. En el año 2012, el saldo acumulado de la cuenta corriente de la balanza de pago registró lo que fue un déficit de 1.257 millones, equivalente a lo que es un incremento interanual del 17.5% y una participación respecto al PIB de 5.3%, superando el valor mostrado en lo que fue el año 2011, con un porcentaje de 4.6% en incremento nominal, del 3% en actividades económicas durante el año 2012. En el año 2013, la variación positiva de lo que es el índice de volumen de la actividad económica fue de 1.4%. Sin embargo, esto no logró amortiguar el crecimiento superior al saldo de la cuenta corriente. Ahora bien, la composición de los ingresos de la cuenta corriente representa lo que es una participación de la balanza de bienes y servicios. Este porcentaje de 61.9%, la transferencia como porcentaje de 37.16% y la renta con un porcentaje de 0.5%. Asimismo, su estructura de ingresos muestra una participación de la balanza de bienes y servicios de 91.1% y la renta del 8.1% y las diferencias con un porcentaje de 0.8%. Entre enero y septiembre del 2014, en la cuenta corriente de la balanza de pago registró un déficit de 853.5 millones, el cual es inferior en 31.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el resultado se considera favorable, pues en comparación del año anterior, El Salvador ha destinado menos parte del ingreso para realizar pagos hacia el exterior, que a su vez ha recibido más pagos desde el resto del mundo. En el año 2015, un déficit de una cuenta corriente que disminuye al 29.6 en el 2015, es decir, la menor de los últimos 5 años. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del país disminuyó en 386.7 millones al cierre del año 2015. Como producto de la mejora en la cuenta de bienes de la economía, asociada a una evolución favorable de los términos de intercambio, así como los mayores ingresos por remesas familiares, exportaciones de servicios. Con esto, el país cerró su déficit de cuenta corriente en 920 millones en el 2015. El menor de los últimos 5 años, informó en el Banco Central de Reserva. Este menor déficit de cuenta corriente se deriva a un crecimiento mayor de los ingresos que percibe el país del resto del mundo, que es un 3.8% en el 2015. De que los egresos de recursos hacia otros países, el 0.2%, con el déficit en la cuenta corriente
puede llegar a representar un 3.5% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, en el año 2016 se reportó un déficit de 498 millones entre enero y septiembre del 2016. El menor para este periodo en los últimos 5 años, informó el Banco Central de Reserva, con una reducción de 153.9 millones, que esto es equivalente a un 23.6% menos al respecto al resultado obtenido en el tercer trimestre. Del 2015, en los primeros 9 meses del 2016, El Salvador recibió ingresos provenientes del resto del mundo por 8.583.6 millones, en donde la exportación de bienes alza. En los años de 2017, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de El Salvador para el año 2017 sufrió un descenso del 501.3 millones de dólares, lo mismo que representaba el 2% del PIB estimado para este año, que resultó y fue causado por un incremento en los déficits de los bienes e ingresos primarios, en los cuales subieron a 422.8 millones de dólares en sus conjuntos, más una desaceleración en el superávit de la cuenta de servicios, que se redujo en un 91.2 millones de dólares, por lo que el déficit de cuenta corriente se incrementó muy poco, debido a los flujos favorables en la cuenta del ingreso secundario, la cual aumentó un superávit de 512.3 millones de dólares, esto relacionado con el año anterior. En el año 2018, la cuenta corriente de la balanza de pagos de El Salvador alcanzó un déficit de 1.241.8 millones de dólares, estos equivalentes al 4.8% del Producto Interno Bruto, estimado para ese año. Esto fue como producto del incremento de los déficits de bienes e ingresos primarios, con 5,936.2 millones de dólares y 1,471.8 millones de dólares, respectivamente, que subieron al 22.5 y 6.1% respectivamente con el año anterior. Mientras que por el lado del comercio e ingresos secundarios, los resultados fueron superávitos, con 800.3 millones de dólares y 5,365.8 millones de dólares, respectivamente, incrementándose un 9.1% y un 6.6% de cada año de estos. Además de los ingresos de la cuenta corriente ascendieron en un 13,361.7 millones de dólares, superando un 5.6% de lo reportado el año anterior. Mientras que los egresos se incrementaron en 11.4%, situándose en 14,603.5 millones de dólares. Y por último, para el año 2019, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo un 37.1%. Para el mes de junio alcanzó un déficit de 266.2 millones de dólares, inferior a un 37.1% lo obtenido del mismo periodo del año anterior. Como resultado del incremento en los superávit en las cuentas de servicios, egresos secundarios, y por una reducción en el déficit del ingreso primario. Por otro lado, la cuenta de bienes tuvo un saldo menos 2,943.2 millones de dólares, que se incrementó en un 210.7 millones de dólares con respecto al año anterior en el mismo periodo. Dicho resultado se debió al incrementado de 4.1% en las importaciones y un valor en las exportaciones similares a las del año 2018. La balanza de servicios. Esto alcanzó un superávit de 560.5 millones de dólares, con incremento del 30.3% respecto a lo reportado en el año 2018. ¿Gracias a qué? Gracias a que las exportaciones de servicios crecieron un 13.2% y las importaciones un 5.1% de los rubros con saldos superávitos. Destacaron con una dinámica creciente los viajes con 45.1% de mantenimiento y reparación con un 16.6%.
Y también mencionar los servicios telecomunicaciones e informática con el 10.9%.